incluso se pueden valer de todo tipo de artificios para crear el efecto deseado. Voy a acercarme un poco más. Bien. Y aquí hago la corrección de nuevo. Perfecto. Entonces tendríamos esta parte de aquí que sería lo más oscuro, que lo vamos a trabajar inclusive con el mismo color que utilizamos acá, tal vez con una opacidad un poquito mayor. Suelto y sigo trabajando el resto, que es el resto. Este detalle de aquí, que bien pudiera ser con la misma capa anterior, con esta de aquí, no con esta que es la más clara, sino con la siguiente, hacer el recorte en ese área para que se vea más oscuro. Observen, por ejemplo, lo que voy a hacer. Estamos trabajando con esa de ahí, no con la más clara, sino con la que sigue. Que verán que también recorté acá para hacer ciertos detalles de la frente. Lo puedo utilizar acá para oscurecer ciertos detalles, o pudiera trabajar también con algún otro objeto dibujado con la pluma, pero con una capa o con un modo de fusión de multiplicación. En este caso ya me voy por lo más rápido, recortar aquello que ya tengo dibujado para dejar ver la capa más oscura que está de fondo, que sería esta de acá. Entonces, Command Y, me acerco al lugar donde tengo que recortar y comienzo a recortar de esta manera. De esta manera creo ese recorte que me va a dejar ver la parte de más adentro, de esta manera. ¿Sí? Y así mismo puedo seguir trabajando otros detalles. Por ahora no me interesa mucho trabajar el resto de los detalles. Lo que sí veo es que la opacidad aquí en la nariz de repente está un poquito fuerte. Lo voy a bajar, lo voy a dejar en 30%. Voy a alejarme un poco y observen cómo acabo de crear el detalle. Voy a bajarlo un poco más, a 20%. Observen cómo acabo de crear el detalle de la nariz. Inclusive me parece que pudiera hacer una acentuación aquí. Entonces copio, pego el elemento, pero utilizo el lápiz para recortar el área que no debería estar así marcada, y luego me encargo de hacer más pequeño esto, distorsionarlo y colocarlo en el elemento, de modo que se vea esa transición. ¿Ven? Entonces ahora hay un área que es un poquito más oscura, sutilmente más oscura, y otra que es clara. Y así puedo utilizar esta de acá de manera más clara, con 15% de opacidad, y no se va a notar demasiado esa transición entre este color y el otro. Entonces, como poco a poco estamos creando esa forma. Hay algunos otros detalles que pudiéramos trabajar, como por ejemplo el detalle de las cejas. Para el detalle de las cejas, verán que aquí hay un color bastante acentuado, aquí hay otro color que es un poco más claro, e inclusive pudiéramos llegar a trabajar con un tercer color. Todo depende de cómo ustedes se manejen. Lo que voy a hacer en primera instancia es trabajar con la silueta. ¿Sí? Creo esta silueta que puede llegar a avanzar hasta aquí. De hecho creo que hay un color más que pudiera llegar a lograr, así que me encargo de borrar lo que acabo de hacer y voy a comenzar a trabajar con esa silueta. La silueta parece venir desde acá y tomar esta forma, y luego volver a bajar hasta acá. Entonces vamos a utilizarlo. Desde aquí comienzo a crear esa forma. Esta es una silueta que pudiera crear tanto antes como después. Por estar utilizando las capas de transparencia lo puedo hacer a mi antojo. Voy a aprovechar que aquí se ve como una suerte de sombra. Va desde oscuro hasta claro, aquí está el color más claro. Entonces puedo crear
organizado me traza algún camino, yo puedo también trabajar en base al camino que yo decido. Hasta ahora me queda esta forma que está creada con todos estos elementos, este de acá y este de aquí, y que puedo trabajar con un modo de oscurecimiento tal como utilicé acá. Podría trabajar inclusive copiando con el eyedropper este elemento, le copio todas las propiedades a cada uno de ellos y queda de esta manera, obviamente sabiendo que este área y este área merecen estar muchísimo más oscuros porque es la ceja de lo que estoy trabajando. Puedo dejar a 50% y me queda esta forma. Luego me puedo dedicar a hacer otras cosas como darle el acabado final, ¿no? Aquellas imperfecciones provocadas por los vellos. Sí. Ven que no es totalmente liso, sino que tiene como cierta rugosidad. Lo puedo hacer luego, viendo a cada uno de ellos y provocándoselos con el lápiz. Sí. Por el momento no me interesa, lo voy a dejar de esa manera. Los acabados los voy a dejar para después. Aquí hay algunas cosas que vale la pena rescatar. Por ejemplo, esto de aquí, una línea de vectorización individual, y va a servir de manera clara para distinguir el espacio entre el párpado y el ojo cerrado. Lo dejo vectorizado de esta manera, copio la calidad o los atributos del color más oscuro que había aquí, y así ya me da la forma. Me parece que debería ser bastante más oscuro, lo voy a dejar a 40%, me queda esta forma así. Otro detalle que he visto es que a diferencia del color de las pestañas, perdón, a la diferencia del color de las cejas y de este detalle de la nariz, estos colores son bastante más oscuros, son cercanos al negro. Por acá puedo utilizar este de acá que emula el tierra de sombra, todavía no me preocupa porque se va a fusionar con el morado del maquillaje y me va a ayudar a oscurecerlo. Pero por lo pronto sí sé que aquí voy a tener que trabajar con un color bastante más oscuro que el café. Comienzo a hacerlo inmediatamente. Puedo aquí ya comenzar a trabajar algunos detalles de apariencia, es decir, no dejarlo totalmente redondeado, sino ya comenzar a crear esa suerte de puntas de los vellos, ¿no? En este caso las pestañas. Notarán que también tiene sus escalas de separación de color. Y hasta ahora me daría esta forma. Como sé, tengo que oscurecerla bastante más, les había comentado que tengo que oscurecerla, entonces puedo añadir bastante más de color oscuro, y como modo de fusión en lugar de utilizar modo normal utilizo multiply. Inclusive me parece que va a salir más oscuro todavía, entonces voy a hacer por aquí, ya me está dando esta forma de nuevo. Les decía, esto de acá debería tener también ciertas capas superiores. Aquí puede haber una cierta maña que pueden utilizar, se las voy a explicar con color primero para que entiendan a qué me refiero. Es un poco complejo, así que si quieren retroceder el video cuantas veces quieran lo pueden hacer. Yo tengo este detalle y lo que necesito hacer es una capa que vaya por encima. Yo bien pudiera utilizar este color, voy a duplicar un elemento por encima y para que ustedes vean de qué se trata voy a utilizarlo en modo normal a 100%, pero le voy a cambiar el color, le vamos a poner un color chino.
interesa que este objeto que estoy duplicando desde acá, ya vieron que lo dupliqué por medio de Command C, Command F para quedar en el mismo lugar. Me interesa que este objeto tenga un marco que me ayude a diferenciar otra capa inferior de esta de acá, que tuviera alguna dispersión de color de modo de multiplicación, pero un poquito más tenue. Entonces bien pudiera utilizar esto de acá, utilizar la herramienta de stroke y comenzar a añadirle stroke, puede ser unos 3 puntos, ¿sí? Obviamente fusionando el mismo color acá, y verán que si lo coloco por debajo crea este efecto. Al crear este efecto como de máscara o como de marco debajo del otro, ya sé que me puede servir para colocar el gradiente, la transparencia necesaria. Entonces ahí sí, en lugar de utilizar el color verde que estoy utilizando ahora, voy a aumentarle un poquito más el puntaje, voy a hacer también las puntas redondeadas para que se vea menos acusado en esos lugares, y ahora sí voy a utilizar un color parecido al que tengo acá. Se me perdieron los atributos de punto, perdón. Ahora sí, 4 puntos, redondeamos las esquinas y en transparencia escogemos modo multiplicación, pero un poquito más bajo, y queda ese efecto. Ahora lo ideal debería ser comenzar a trabajar desde este punto hacia afuera para crear esos detalles de multiplicación. Podemos trabajarlo de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. En este caso me interesa hacerlo de adentro hacia afuera. Entonces, ese mismo objeto que yo acabo de crear con ese stroke, con ese marco, lo copio, lo pego y comienzo en stroke a aumentar un poquito más y me queda esa separación, ¿ven? Entonces puedo seleccionar una vez más, Command C, Command F, me hizo añadir hacia afuera y me queda esta forma. Da una suave sensación de difuminación. El único problema es que he hecho demasiadas veces uno encima del otro y ahora necesito hacer los cambios solamente en aquellos que tienen la transparencia, ¿no? Puedo hacerlo un poquito más suave, que no se vea tan marcada, y luego de repente disminuirlo un poco en este sentido para que se vean más fuertes las partes de abajo que las de arriba, y me da este efecto. Y de esa manera podemos simular esa sombra provocada automáticamente por las pestañas. Por aquí me parece que estoy exagerando un poquito con la redondez de las pestañas. Si deseo puedo hacer cierta maña para que no se vea tan exacto. Bien, y de esa manera voy avanzando poco a poco. En este caso me tocaría ya comenzar a trabajar o con el otro ojo, que todavía me quedan detalles como las pestañas, las cejas, perdón, o las pestañas acá abajo, o de una vez comenzar a trabajar con el maquillaje morado que tiene por aquí